Fórmula Confidencial, por un México mejor, con los periodistas Leopoldo Mendívil y José Antonio López Sosa. Bienvenidos a Fórmula Confidencial, el espacio más ciudadanizado de la radio en el país. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todas las noches y les hago llegar el saludo de nuestro colega y director Leopoldo Mendívil, quien el próximo día martes estará de nueva cuenta en estos micrófonos compartiendo esta labor periodística diaria. Hoy es 15 de agosto del año 2014, viernes de quincena, y les recordamos que aquí tiene voz todo el que tenga algo que decirle a las autoridades. Con 30 minutos tiempo del centro, vamos a nuestra asignatura pendiente, y el tema de hoy tiene que ver pues con este rango de tolerancia, es decir, los decibeles del ruido en establecimientos mercantiles que se ha propuesto desde el gobierno del Distrito Federal. Y para ello yo le agradezco que nos acompañe esta noche aquí en cabina a Ismael Rivera. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, ANIDICE, que ya había estado con nosotros anteriormente. Ismael, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio que nos escucha. Y estamos por enlazar al ingeniero Rubén Lazos, director general de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, en unos minutos más. Pues a ver, el tema es los decibeles en las discotecas. ¿Se pretende disminuir lo tolerado? ¿Cuánto es hoy lo que se permite? ¿Cuánto es lo que se quiere permitir? ¿Y qué afectaciones puede haber sobre la industria del entretenimiento en la Ciudad de México? Bueno, tenemos dos rangos, uno que marca la Ley de Servicios Mercantiles y otro que marca la Secretaría del Medio Ambiente, que son dos mediciones distintas. Una de ellas se basa principalmente en el ruido exterior, que es lo que verifica precisamente la Secretaría del Medio Ambiente, que es la única institución de gobierno, en el caso del Distrito Federal, que puede verificar a los establecimientos sin necesidad de notificar en un principio que van a hacer una verificación. El tipo de medición tiene que ser a 1 metro de distancia de la puerta principal para medir el ruido exterior. Este ruido debe estar alrededor de los 64 decibeles, pero la Ley de Servicios Mercantiles nos permite hasta 67 decibeles dentro del establecimiento. Desafortunadamente no hay un criterio ni una norma específica para poder verificar los establecimientos, porque cuando llegan los verificadores del INVEA, que verifican por medio de establecimiento mercantil, pues verifican y le ponen el aparato en la bocina, en la salida de la bocina de audio. Pues evidentemente es como si pusiéramos nosotros el oído pegado a la bocina, pues el ruido que emite esta bocina. Pegado al audífono todas las noches, ¿no? Sí, bueno, pues aquí estamos viendo. Entonces, realmente el ruido, si se tuviese como debe de ser, pues sería un ruido realmente bajo. Aquí tenemos un aparatito, que es del teléfono de smartphone, que es una aplicación, pero estamos viendo cómo está marcando, y con nada más estamos ahorita 2 personas, tenemos un ruido ambiental y estamos llegando a los 80. Ahorita ya no hay ruido ambiental. Y aún así con la pura voz que traemos estamos alrededor de los 78, 79 decibeles. Hablas muy fuerte entonces, mira. Hablando. Entonces, ahora imagínate esto cuando hay mucha gente hablando dentro de un establecimiento, pues evidentemente se va a rebasar por mucho. Esto lo que nos va a llevar en contra de los establecimientos es, pues vamos a tener más sanciones, porque aunque le bajemos el 100% a la música, al audio, los decibeles están rebasando porque hay una aglomeración de gente dentro del establecimiento. Ahora yo pregunto en este caso al gobierno, ¿no?, que nos quiere verificar y siempre nos verifican y siempre nos quieren normar. ¿Qué pasa con los conciertos que hace el gobierno de la ciudad en el Zócalo? Nosotros llegamos con aparatos oficiales y llegamos a medir hasta 250 decibeles. Entonces, quiere decir que si hay un concierto en un estadio, en una plaza, en un centro de espectáculos, en un auditorio, pues se rebasa por mucho. ¿Qué también le van a decir a los artistas? Bájenle su concierto, porque en el momento que le pretendan decir bájenle al concierto, en ese momento se acaban los conciertos en la Ciudad de México. Desde el punto de vista del presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, ¿cuál es el nivel que debería ser permitido por la ley donde puede disfrutar quienes disfrutan de ir y escuchar este nivel de volumen la música y que no tenga una afectación? Sabemos que cualquier tipo de música va a tener una afectación en el oído. Es más, el subirse a un avión o el subirse al metro tiene ya de por sí una afectación. Pero, ¿qué es lo que ustedes consideran que debiera ser la norma? ¿Normal? ¿En qué debería radicar la norma? Yo creo que debíamos estar al rango de los 80 decibeles. Aquí traigo una tabla que la emitió Profeco, que te dice los ruidos. El disparo de un arma de fuego, estamos hablando de que llega a 130 decibeles.
Un taller mecánico, una imprenta, 90 decibeles. El interior del metro, calle ruidosa, el bar, ojo, bar animado y niños jugando, 80 decibeles. Aquí en 80 decibeles lo marcan como una sensación molesta, más no como una sensación de riesgo. Pero si le estamos viendo, por ejemplo, una calle, un restaurante, un ventilador, una conversación, la lluvia, estamos a 60 decibeles. Entonces, si lo que se pretende es bajar los decibeles a donde no lo podamos cumplir, pues entonces vamos a estar sancionados de forma permanente. Yo creo que si llegamos a los 80 decibeles, que es un rango normal, en donde no está causando una afectación al oído y realmente pues se puede mantener el ruido entre la música de la discoteca o del bar y entre los murmullos de la gente y la gente hablando. Pues entonces 80 decibeles dicen ustedes. Así es. ¿Qué les dice el gobierno de la ciudad con relación a esta propuesta? ¿La han platicado ya? ¿Es una decisión unilateral? ¿O cómo está ocurriendo esto? Porque además es una propuesta, ¿no? Sí, hay una propuesta y también hay otra propuesta de incrementarlos. Pero nosotros no hemos platicado el tema con el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que es importante, aterrizar las leyes a una donde se puedan cumplir. El hecho de hacer una ley tiene que estar apegado a una realidad social, ¿no? Es como si nosotros hicimos ahorita, a partir de mañana o a partir del lunes que entran los colegios a la escuela, todos los carros que circulen por las arterias principales de la ciudad tendrán que circular arriba de 90 kilómetros por hora. Bueno, estamos hablando Eso evidentemente no se va a poder cumplir. Pero estamos hablando de terrenos diferentes, no podemos comparar peras con manzanas. Sí, pero si nos está poniendo un ejemplo que no tiene que ver una cosa vámonos al otro ejemplo. Yo le reto a la gente de la Secretaría de Medio Ambiente que nos vayamos a un centro nocturno, apagamos la música y dejamos a la gente hablando sola. Y yo te aseguro que vamos a rebasar los 80 decibeles. Los vamos a rebasar, por mucho. Aquí estamos viendo, aquí en la plática, por mucho que sea impreciso este aparato, pues nos están dando más o menos un rango. ¿Dónde debe poner, a partir de dónde? Porque además sabemos, si estamos en una cabina que es bastante grande, si esto fuera un pequeño lounge de centro nocturno o de una azotea o qué sé yo, obviamente hubiese bocinas colocadas en diferentes partes de esta cabina. ¿Dónde se tiene que hacer la medición? Porque tú dices, se va y se hace en el cono de la bocina, del bajo, del búfer. Sí, bueno, y ahí rebasa por muchísimo más. ¿En qué lugar es donde se tiene que hacer la medición? Por ejemplo, en un centro nocturno, cosas que tú representas. Yo creo que tiene que ser a mínimo de una distancia de 4 metros de la bocina. A 4 metros de la bocina. Ahora, ¿por qué? Déjame darte la razón del por qué. Porque las bocinas están colgadas normalmente. Entonces, cuando menos, están a una altura de 2.50. Entonces, para escuchar el sonido ambiental, tenemos que estar a una distancia de 4 metros de distancia. Ahora, una cosa, insisto, es lo que mide la delegación, en este caso por medio de los verificadores del INVEA, y otra cosa es lo que mide medio ambiente. Medio ambiente mide el ruido exterior. Este es un tema que ha estado muy cascado, sobre todo en la zona de concentración de bares, como es el caso de la Condesa. Hemos comprobado que el ruido urbano, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, es mucho más fuerte de lo que sale el ruido de los establecimientos, porque a nosotros nos obligan a aislar, tener aislantes, evitar que salga el sonido afuera. Pero entre el vehículo, la gente hablando, los valet parking, las motos con los escapes abiertos que están en esa zona, los chavos gritando en la calle, pues ese ruido, evidentemente, lo que ha hecho es una concentración de personas en poco espacio, en unas cuantas cuadras, y ese ruido, pues evidentemente, rebasa por mucho estos decibeles. Ahora, ¿por qué son sancionados los bares cuando el ruido es urbano? El interior del establecimiento es lo que se tiene que medir con esos decibeles, pero con el criterio de medirlo, no ponerle como hoy sucede, que le ponen el decibelímetro en el cono de la bocina. ¿Qué ocurre en los establecimientos del Distrito Federal particularmente? ¿Hay alguna reglamentación para poder tú dices, hay que medir 4 metros de distancia, las bocinas están colgadas 2.5 metros por lo general, mínimo? Pero si hay una normativa, yo he ido a lugares donde la bocina te queda al lado de tanta gente que hay. ¿Eso está permitido o no está permitido? No, también hay lugares, hay que decirlo claramente.
y encontramos inclusive lugares donde tienen terrazas que están al aire libre. Oye, pero yo te puedo decir el Imperial, porque yo voy seguido ahí, o sea, no te suben las bocinas, están ahí y esto debe estar prohibidísimo, porque esto sí causa un daño tremendo. Pero eso nos pasa también cuando vamos a una boda, por ejemplo, claro, ¿no? A un salón de fiestas que nos toca sentado junto al el grupo de música, y tenemos las bocinas toda la noche. Eso sí debería estar prohibido y eso sí se debe regular. Nosotros como industria nocturna evidentemente no estamos en contra de la regulación, al contrario, estamos a favor de que nos regulemos, pero insisto, con leyes que sean ajustables a una realidad. No por decir, oye, vamos a bajar los decibeles, ahora nos gusta que sean 50 o que sean... Pues no los vamos a poder cumplir, aunque no haya audio, aunque no haya música. Entonces, sí hay lugares que su ruido es excesivo, sí hay lugares que tienen terrazas, inclusive hay lugares en Insurgentes, en Zona Rosa, en donde están abiertos y está la música a todo lo que da y se oye a 3 cuadras de distancia. Esos lugares deberían estar sancionados, es más, deberían estar clausurados de forma permanente por no tener una regulación en el audio. Y eso mismo nos pasa cuando vamos a Tepito, por ejemplo, que están en los puestos ambulantes, y que tú vas caminando y cualquier tianguis tiene las bocinas a lo que da. Bueno, hasta los vagoneros, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? También. Oye, pero a ver, en este sentido, ustedes son una asociación a la cual, si alguien abre un centro nocturno, puede o no puede pertenecer. Es correcto. Ustedes, a sus agremiados, ¿tienen algún tipo de normatividad interna para cumplir con estos parámetros de calidad, claro, digamos? ¿Qué pasa cuando alguno de sus agremiados incumple, por ejemplo, con estas disposiciones de las terrazas, del volumen o de la distancia entre las bocinas y la gente? Y te lo pregunto, bueno, ya nos vamos al corte, te lo pregunto para quedar nosotros también pues con la información de qué hacen ustedes hacia adentro, porque me da la impresión que no están esperando ustedes a que llegue la autoridad a revisar, sino ustedes tienen una normatividad propia dentro de sus establecimientos, y que hago hincapié en que es voluntario, ¿no? Porque no todos los centros nocturnos, ni todos los antros, ni todas las discos pertenecen a esta asociación, y entonces no pueden ustedes meter la mano donde no hay alguien que esté agremiado. Pero déjame ir al corte y continuamos platicando. Continuamos. 9 de la noche con 45 minutos. Hemos tratado de enlazar al ingeniero Rubén Lazos, director general de regulación ambiental. No lo localizan en el gobierno de la Ciudad de México, porque bueno, Comunicación Social del gobierno de la ciudad tiene establecido que todo tiene que ser a través de ellos, así que pues no sabemos si esto sea obra de la casualidad o no sabemos, ¿no? Pero pues esperemos que lo puedan localizar pronto, porque sí era importante contrastar estos puntos de vista. Claro. Y bueno, pues ahora mismo estabas haciendo la prueba con la bocina que tenemos colgada aquí, escuchando, cuando son los comerciales, aquí escuchamos la transmisión de regreso, y llegaba fácilmente a los 60 decibeles, sin que tengamos aquí puesta música de antro, o que tengamos aquí un escándalo, ¿no? Y este ruido que estamos escuchando hace ratito, no lastima en lo más mínimo el sonido, y estamos hablando de 60 y tantos decibeles. Era una voz en off la que estábamos escuchando, solamente. Entonces, ¿qué va a suceder si nos bajan los decibeles? Pues que nos van a volver a sancionar. Y va a haber otra vez lugares clausurados y lugares que no cumplen, porque no se puede normar. El ejemplo que yo te ponía ahorita del periférico, que dices que no tiene nada que ver, está bien. Pero imagínate que digan, a partir del lunes todos tendrán que circular a 90 kilómetros por hora en el periférico, ¿no? A las 8 de la mañana. Pues nadie lo va a poder cumplir, porque la demanda social pues es más grande de lo que realmente... Sí, no, yo lo que me refería es que son temas diferentes, pero entiendo perfectamente el punto, que es algo que, o sea, no lo podrías cumplir porque no vas a satisfacer la demanda de los clientes, porque para eso van a decir, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a una casa y ponemos música. Claro. Si no vamos a poner, la plática va a rebasar. Hay lugares para todo, ¿no? Hay lugares donde la gente va a platicar, escuchar música de fondo, escuchar a un grupo que está amenizando, pero hay lugares donde pues la gente va a bailar o va a escuchar música, claro, no va a platicar, y obviamente pues el nivel de decibeles es mayor. Aquí lo importante nada más es que lo menos posible se afecte al oído de las personas. Sabemos que de por sí la afectación, pues es como te lo decía, es diaria, y hasta por el simple hecho de vivir en una ciudad tenemos una afectación todos los días, ¿no? Oye, nada más, ¿cómo le vamos a hacer, o cómo le van a hacer para regular pues los audífonos y los aparatos, los MP3 que se ponen en los oídos? Llegan a 100 y tantos decibeles. Entonces, aquí en la tabla que hace la Profeco del Consumidor, porque yo todos los días imagínate que la Profeco te dice que una sala de espera marca 40 decibeles, una calle tranquila, un ronquido llega a 50 decibeles, un ronquido. Entonces, un ruido de oficina, estamos hablando de 50 decibeles. ¿Cómo es posible que pretendan que una discoteca, un centro nocturno, un bar o un antro, como le llama la gente, pues sea de 50 decibeles? Entonces, evidentemente vamos a violar la norma. ¿Y por qué, yo pregunto, por qué el gobierno de la ciudad,
que sí hace conciertos en el centro histórico, ahí sí puede rebasar hasta 500 decibeles a lo que quiera, y ahí no pasa nada y no son sancionados, porque ellos no se van a autoclausurar su propio concierto. ¿Por qué? No hay normatividad al respecto, ¿verdad? O sea, bueno, sí, claro, está la ley de espectáculos públicos, que también marca el tema de los decibeles. En un lugar público. Sí, claro. Y también, en el caso de los centros de espectáculos, como incluyendo el Auditorio Nacional, el Estadio Azteca, el Foro Sol, la Arena México, la Nueva Arena México, la Ciudad de los Deportes, todo donde se llevan a cabo este tipo de eventos, rebasan por muchísimo los decibeles. Entonces, insisto, hay una norma que quieren regular a los centros nocturnos de forma permanente, pero es imposible. O sea, insisto, cada vez que vayan a hacer la norma, yo le digo a la gente de la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a medir con toda la gente adentro, vamos a apagar el audio y nada más con la plática de la gente llegamos a los 80, 90, 100 decibeles o más. Yo creo que pues debía existir un consejo consultivo, ¿no? Donde estuviera integrado por autoridades y por ustedes que son los empresarios del sector, especialistas. Hay especialistas, ingenieros de sonido, ingenieros de audio que saben perfectamente, médicos, pero que se pueda llegar esto a un consenso y no sea algo unilateral, porque además, francamente, nosotros como ciudadanos nos la venden que no, es que hay una afectación terrible a los vecinos y a las personas, y tantos decibeles es lo que se tiene que tener como norma. Realmente nosotros, como el ciudadano de a pie, no sabe a cuánto equivale, ¿no? Y si el gobierno te está diciendo es que están poniendo en riesgo la salud de las personas, sí, la gente compra el boleto, claro. Y entonces hay que escuchar esta otra parte, ¿no? Y no, porque aquí no hay buenos ni malos, sino simplemente escuchar la verdad, qué es lo que sí está afectando y hasta dónde también, pues es, o sea, al final del día, el que quiere ir a una discoteca donde sabe que el volumen va a estar alto, sabe de las afectaciones, y si no la sabe, bueno, pues debería enterarse de las afectaciones que puede tener por escuchar esos niveles de volumen. Pero ya no estamos en el estado paternalista, que no, bueno, entonces no vamos a dejar que nadie le suba el volumen porque vamos a afectar a los ciudadanos. Cada quien, siempre y cuando existan esta normatividad de la cual tú nos hablabas, por ejemplo, de la distancia con las bocinas. Correcto. Esto que ustedes hacen, yo creo que no debería haber problema, pero sí debería estar todo claro en la legislación. Ahora, contestando lo que tú me mencionabas hace rato, nosotros damos unos seminarios de cómo cumplir la ley, se llama Aprendemos a Cumplir. Inclusive lo estuvimos dando en la administración pasada con todas las secretarías de gobierno que nos involucraban, Medio Ambiente, Protección Civil, INVEA, todas las que estaban involucradas, inclusive Profeco, estuvimos dando estos seminarios. Estos seminarios son precisamente para que los establecimientos aprendan a cumplir cabalmente la ley. Pero una cosa es que la aprendan a cumplir, otra cosa es que no puedan cumplirla, por la inercia propia, como estamos hablando con este ejemplo, ¿no? Ahorita lo que tú mencionaste del consejo, nosotros le presentamos, yo le presenté hace unos meses al secretario de Gobierno de la ciudad, la idea de formar un consejo que ya le llamamos CORIS, que es Consejo Regulador de Impacto Zonal. Dentro de este consejo, evidentemente, están todas las instituciones de gobierno con las que tenemos que ver, y evidentemente los empresarios, y en conjunto poder normar y llegar a ser primero una ley de servicios mercantiles que ya no se modifique, porque ya la Asamblea Legislativa está de nueva cuenta tratando de modificar la ley actual. Quiero decirte que la ley de servicios mercantiles ha sido la ley en la Ciudad de México la más cacheteada y modificada en toda la historia de todas las leyes, ¿no? Cada legislatura llegan nuevos diputados y vamos a modificar la ley de servicios mercantiles. Tenemos hoy una muy buena ley que entró en vigor el 20 de enero de 2011, pero no tenemos reglamento. Entonces, de nada sirve, porque esta ley nos dice que tengamos un alcoholímetro. Está bien. ¿Cuál? Porque hay alcoholímetros de cotonete y hay equipos profesionales. Entonces, al no tener un reglamento y al no tener una reglamentación, pues somos víctimas, y somos víctimas verdaderamente de las autoridades que nos verifican, porque nos multan por no tener un alcoholímetro, nos multan. El diputado del Verde Ecologista en la asamblea pasada, en la legislatura pasada de la Asamblea Legislativa, se le ocurrió de puntada decir que tenemos que tener plantas recicladoras de aguas grises. Es decir, de los lavabos, del agua jabonosa se va a los tanques del WC. Pero se le olvidó al diputado, a los tanques del WC, pero se le olvidó al diputado que los lugares no tienen tanques de WC, manejamos con fluxómetros, con equipos de alta presión, entonces no tenemos a dónde echar esas aguas grises. Pero hoy somos sancionados porque no tenemos este tipo de equipos, ¿no? Dicen que tenemos que tener cámaras de vigilancia. ¿En dónde? ¿Dónde las pone? El reglamento precisamente para eso es, para que nos digan en dónde. Entonces, al ser una industria que no hay una voluntad del gobierno para regularnos y siguen metiendo normas, también hay una norma, por ejemplo, de las alertas sísmicas. Ningún lugar tiene alerta sísmica.
y no se han preocupado porque nada más era un solo proveedor y la alerta costaba 67,000 pesos. Cuando el gobierno de la ciudad tiene en sus edificios una alerta que cuesta 7,000 pesos y a nosotros nos querían meter una de 67,000. Entonces, sí, son muchas incongruencias. Son muchas incongruencias. Pues yo lamento mucho que no hayamos podido contactar con Rubén Lazos, que además pues no es una entrevista fortuita, es algo que ya habíamos acordado previamente y pues deja muy mal parada a la gente de la Secretaría del Medio Ambiente, porque hace unos minutos hablamos con Tania Müller para otro tema y que ahora pues no, el director de regulación ambiental no nos haya tomado la llamada. Pues esto da muestra de la postura que tiene el gobierno, lamentablemente. Pero pues Ismael, yo te agradezco que hayas expuesto esto y esperamos poder seguir a través de nuestros reporteros y hacer una serie de entregas para demostrar la necesidad que existe de integrar esto que ustedes han propuesto de regular nuestra industria y de que sea una industria regulada, pero regulada para bien, no regulada con ocurrencias o sobre las rodillas solamente para dar la nota o para hacerle creer a la gente que se está trabajando en pro de la ciudadanía. Así que pues yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Yo creo que el regular la industria nocturna se convertiría en la primera ciudad de la República Mexicana que estuviera regulada y esto le beneficiaría a todos, usuarios, padres de familia, gobierno y nosotros empresarios y trabajadores de nuestra industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Un placer, un saludo al auditorio. Buenas noches. Gracias. 9:54 ya.